Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Francisco, el último papa, el hombre que vino desde el fin del mundo, desde Argentina, para gobernar la Iglesia los últimos años. Un papa que tuvo un afán renovador y que tuvo también infinidad de enemigos. El caso es que justo después de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de todo tipo de habladurías en torno a la posibilidad de que la muerte del Papa Francisco supusiera el principio del fin de los tiempos o también el principio del fin de la Iglesia tal y como la conocemos. Y es que realmente hay profecías muy conocidas como la de San Malaquías que situarían al Papa Francisco como el último papa de la Iglesia convencional que llevamos conociendo durante siglos. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Francisco y las profecías del Apocalipsis. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo, está cerrado en sí mismo. Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. No sé si en Cuba se usa la palabra, pero los argentinos decimos, no te arrugues, no te arrugues, abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Soñá que si vos ponés lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No se olviden, sueñen. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Cuenten. Hablen de las cosas grandes que desean. Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar. Y se nos fue Francisco, el Papa que nos invitó a soñar. Y nos invitó a soñar en cosas grandes. Algo tan grande como que todos podíamos ser un granito de arena para hacer un mundo mejor. Un Papa que, como cualquier personaje público, fue amado y fue odiado por igual por los sectores más conservadores de la sociedad occidental a nivel mundial. Fue incluso de comunista. El mismísimo presidente de Argentina, Javier Milei, le tachó como comunista. Le pese a quien le pese y al que no también, un papa que ha hecho historia. Todos los papas son historia y son parte de la historia. Esto es total y absolutamente innegable. Pero sí es cierto que al menos yo, que tengo ya más de la cincuentena, más de 5 décadas, no recordaba un papa con el ánimo renovador y reformador que tuvo Francisco, intentando hacer una iglesia mucho más abierta, una iglesia en la que el mensaje de Jesucristo llegara a todos los fieles, por encima de su condición económica, incluso por encima de su orientación sexual. Modernizar la iglesia no es fácil.
como cualquier entidad tan enorme, en este caso muchísimo más de 1.000 millones de personas, más de 1.000 millones de católicos, modernizar o cambiar algo en una empresa tan enorme es algo tremendamente complicado. Y él mismo también lo reconoció públicamente, que una cosa es lo que tú quieres cambiar y otra cosa es lo que puedes cambiar. El caso es que si era necesario un papa que se enfrentase a los desafíos del siglo XXI, a una sociedad cambiante y a una crisis de fe que cada día es más profunda a nivel mundial. Y cuando digo crisis de fe, no es solo por el hecho de que cada vez menos gente se case por la iglesia y que cada vez más gente diga abiertamente que es agnóstica o que es atea, sino una crisis de valores también que están afectando el mundo que nos rodea. Y es curioso porque Francisco, justo un mes antes de fallecer, hizo un documento donde nos estaba hablando de esa crisis de valores. Ojo, una crisis de valores que está por encima de si uno es cristiano o no. Yo no soy ni cristiano ni católico, lo he dicho públicamente muchas veces. Pero cuando alguien en un documento es capaz de tocar la tecla que define cómo está el mundo en la actualidad, creo que es para quitarse el sombrero, porque el Papa sí es un gran influenciador mundial. Y les hablo de un documento que se publicó hace algo más de un mes en la Asamblea General Pontificia para la Vida. Una reunión en la que cientos de intelectuales invitados por el Vaticano, entre esos intelectuales había incluso 2 premios Nobel, estuvieron hablando sobre nuestro mundo y en qué sentido evoluciona. Y en este documento del Papa, del que desde mi punto de vista apenas se ha hablado en medios de comunicación, y para mí sí es súper importante, es uno de los últimos documentos que escribió y redactó el Papa Francisco, se habla de una policrisis, de un mundo enfrentado a una crisis sin precedentes, de un mundo fragmentado de una forma sin precedentes, porque hasta que cayó el telón de acero, el mundo estaba como dividido en 2, pero en esas 2 partes había, entre comillas, como un cierto orden. Ahora el mundo no está dividido en 2, comunismo y capitalismo. Ahora el mundo está dividido en 100. Y cuando el mundo se divide tanto, el que afloren locos con intereses bélicos o realmente personajes maquiavélicos es bastante más fácil. Se nos habla en ese documento del Papa Francisco de esa policrisis, pero es que también se nos habla de los peligros del antropoceno. No sé si alguna vez ustedes han escuchado esta palabra. Antropoceno significa la era del hombre. Y es que el hombre a día de hoy es capaz de modificar nuestro planeta. Somos capaces de acabar con él debido a la contaminación. Somos capaces de acabar con él con las armas nucleares. De forma de que ese peligro cada vez más inminente de una gran guerra o de un colapso global por crisis climática del que nos hablaba el Papa en este documento es algo a tener cada día más en cuenta. Y hablar Francisco de este tipo de temas hizo que tuviera muchísimos enemigos. Dentro de unos pocos días arrancará el cónclave. Cónclave que significa bajo llave. Y allí los cardenales decidirán quién es el próximo sucesor del trono de Pedro en Roma. Ojalá sea también una persona que lo que abogue y lo que nos empuje es porque pongamos todos un granito de arena para hacer un mundo mejor. Un papa que también nos invite a soñar. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook,
Juan Jesús Vallejo y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. Sabéis que hago viaje de autor. La segunda quincena del mes de octubre de este año 2025 estaré haciendo un viaje a Egipto, a caminar junto al misterio de las pirámides, a navegar por el corazón de África en el río Nilo, descubriendo la magia de unos templos, una magia que sigue intacta desde hace miles de años, con una capacidad fascinante, la de poder cambiar nuestras vidas. Y vamos a arrancar ya sin más dilación, sino antes decir una cosa. Este programa cumple 5 años de emisión. 5 años que ni yo me creo. Aquí estamos y los que no lo sabíais, hace unos meses pasamos las 102 millones de reproducciones del podcast solamente en la playlist que hay en YouTube, en el canal de YouTube de Caracol Radio. Pasamos las 102 millones de reproducciones. 102 millones de gracias y 5 años de gracias. Para todos, 5 años que no hubieran sido posibles sin este caballero que está aquí, Alejandro Bernal. Un saludo, Juanje, para ti, para todos los oyentes, para todas las personas que en este momento sintonizan la señal de Caracol Radio y también para todas las personas que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hace 5 años nos hallábamos inmersos en una crisis sanitaria, en una pandemia que nos obligó a todos a estar recluidos en nuestras casas. Y recuerdo mucho lo que había sucedido en ese lustro, Juanje, porque en una tarde tú me llamaste y me comentaste que estaba el chance de aparecer aquí en Caracol Radio como reemplazo del fútbol profesional colombiano, porque desde luego las competiciones se habían detenido no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y fue gracias a esa puerta que se abrió en ese momento, a la confianza de John Camacho, a la confianza de todos los directivos de Caracol Radio y desde luego gracias a todos y a cada uno de ustedes que nos están escuchando en este momento, que estamos aquí con Juanje 5 años después en Noche de Misterio. Yo creo que ni en las previsiones más optimistas, Juanje, que tú o yo o cualquier otra persona haya tenido sobre programas de misterio, nunca imaginamos estar en un periodo tan longevo, con tan buen estado, con tan buen apoyo por parte de ustedes, más de 102 millones de reproducciones en YouTube, es increíble, esto supera nuestros sueños y no queda más que darles un abrazo y un gran agradecimiento a todos, Juanje. Pues sí, muchísimas gracias a todo el mundo, lo primero los directivos del Grupo Prisa aquí en Colombia por haber confiado en nosotros, 5 años en los que nos ha pasado de todo, 5 años en los que hasta he montado una agencia de viajes de autor, y he vuelto a hacerme ciudadano del mundo como era antes cuando era reportero. 5 años soñando con un micro al lado, intentando contarle la realidad, la inquietante realidad que nos rodea a través del mundo del misterio, hablando de temas que van desde la geopolítica, cuando analizamos el conflicto en Ucrania o el de Israel, hasta mil y un temas de avistamientos ovni, de 1000 enigmas históricos. No sé cuánta gente ha pasado ya por estos micros, pero son cientos de personas, cientos de invitados. Sí. Y bueno, pues una familia del misterio que crece, tremendamente agradecido a América Latina. Aquí tengo mi casa en Bogotá. Y espero que no sean 5 años. Yo espero ya jubilarme en esto, ya no tengo ganas de buscar trabajo. O sea, ya si me echan, me toca hacerme youtuber. Ahí tengo oculto tras la sombra, que lo tengo un poco abandonado. Tengo que hacer un vídeo para el canal, pues no tengo tiempo ya con los viajes. Más Caracol, pero ya te digo, o sea, yo ya espero jubilarme aquí. ¿Qué temas de misterios tenemos para estar contando no 5 años, sino los próximos 20? ¿Vale? Básicamente eso. Tal cual, Juanje, y nuevamente agradecerles a todos porque un comunicador como quien les habla, otro gran comunicador como Juan Jesús, no sería nada sin su público. Nos debemos a ustedes a estar cada sábado y desde luego cada semana en los podcasts trayéndoles lo mejor del misterio con nuestro compromiso de brindarles la mejor información con los mejores invitados, así que es un honor contar con todos ustedes. Efectivamente, y además de toda Latinoamérica aparece aquí, gente de toda Hispanoamérica. En fin, se nos fue Francisco, se nos fue el Papa del fin del mundo. Un personaje
que no tenía una tarea fácil. Y para analizar lo que ha sido su figura y lo que implica su fallecimiento, tenemos la suerte de tener a dos de los mejores expertos de toda América Latina aquí. A mis buenos amigos Lourdes Gómez desde México y a Néstor Armando Alzate desde aquí, desde Colombia. Y la entrevista que pudimos hacer hace unas horas antes de arrancar este programa arranca así. El hombre que llegó desde el fin del mundo para vestir de blanco y convertirse en el obispo de Roma, el señor Bergoglio, el Papa Francisco. Para muchos, un papa total y absolutamente revolucionario. Algunos le acusaron incluso de ser un papa comunista. El tiempo y la historia le juzgarán y dirán si realmente hasta qué punto logró o no reformar la Iglesia. Una Iglesia que en pleno siglo XXI, creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que tiene que ir avanzando y tiene que ir adaptándose a otros tiempos. Y el Papa Bergoglio, Francisco, habló, por ejemplo, de la homosexualidad, pidió perdón por los abusos que cometieron infinidad, por desgracia, miles de sacerdotes en el mundo contra niños y niñas menores de edad. Un papa también usual, porque no hay que olvidar que convivió con otro papa que estaba vivo, que era Benedicto XVI, un papa que con detractores y con amantes, como todos los personajes públicos tienen que los amen y que lo odien, ha hecho historia. Y para mí es tremendamente un placer estar aquí con un par de buenos amigos, porque además hoy resulta que es el 5º año de Noche de Misterio. Llevamos 5 años en antena y por desgracia lo tenemos que celebrar justo con la muerte del Papa Francisco. No era mi tema para el 5º aniversario, ni mucho menos del programa, pero bueno, así tocó. 5 años de Noche de Misterio, más de 100 millones de reproducciones en la playlist de YouTube. Hace meses pasamos ya las 102 millones de reproducciones, así que muchísimas gracias a todos los que habéis hecho que este programa, este podcast se convierta en un referente en toda América Latina. Y arrancamos ya sin más dilación y le tengo que dar las gracias a la señorita Lourdes Gómez, que tiene y dirige un podcast que se llama Noche de Lluvia Podcast. Además también tiene un programa, juraría que diriges también un programa en la televisión de Jaime Maussan allí en México. Eres española como yo, la gente que escucha Noche de Misterio ya te ha escuchado. Lourdes Gómez, muchísimas gracias, porque sé que tu agenda echa chispas estos días y me has abierto un hueco en la agenda para poder estar aquí. Súper feliz, Juanje, de estar contigo y con todos los compañeros celebrando este aniversario tan especial del programa que capitaneas, y un lujo poder hablar de un tema tan apasionante como la vida y misterios del Papa Francisco. Pues muchísimas gracias, amiga. Y aquí tenemos también a mi buen amigo Néstor Armando Alzate, que es el director del canal de YouTube Néstor Armando Alzate Ilógico, que tiene ya 300 y pico mil suscriptores, y además que es un gran experto en temas que tienen que ver con el Vaticano y en temas que tienen que ver con la Iglesia, aparte de ser mi amigo y mi hermano. Néstor, tú también estos días me imagino que como Lourdes, como loco, que el teléfono no para de sonarte, ¿no? Sí, así es. Gracias, Juan, por la invitación. Gracias, Alejo. Un saludo para Lourdes. Y sí, he estado, no sé, muy solicitado. Me están llamando de distintos medios para hablar sobre este suceso que, guste o no guste, sea uno católico o no sea católico, tiene que afectar a todo el planeta, porque innegablemente la Iglesia, para bien o para mal, con sus altas y sus bajas, sus claros y sus oscuros, ha forjado la cultura la cultura occidental a lo largo de 2000 años, y eso no lo puede negar nadie. Y por otra condición, este que se acaba de ir, que deja que nos abandona, era en este momento, no sé qué piense de Lourdes, Alejo, y tú también, era el único faro moral que tenía el mundo. No hay más. No hay más. Porque los otros tienen intereses estatales y demás, pero faro moral, él.
Creo que eso que has dicho es la clave, ¿vale? En el sentido de que, por desgracia, vivimos en un mundo cada vez más polarizado, donde la gente que nos habla muchas veces de moral y de ética está parcializada por la política, y puede ser cristiano o no, puede ser católico o no, pero el Papa como influenciador moral en el mundo tiene un papel crucial, y así lo atestiguan los miles de periodistas que hay acreditados ahora mismo en el Vaticano para ver quién es el próximo Papa. Pero bueno, aquí tengo un guión que destrozaré como siempre, donde queremos hablar de un montón de cosas, a ver lo que tenemos tiempo, a ver si llegamos al cónclave, ¿vale? Pero vamos a empezar. Yo creo que al principio aquí es clave, y es que me gustaría que opinarais sobre la figura del Papa Francisco, el Papa del fin del mundo, un señor que intentó, entre comillas, renovar la Iglesia, al que se le acusó de comunista, a lo mejor no consiguió luego tanto, que tenía gente que lo odiaba y gente que le amaba, como cualquier personaje público en este planeta, como nosotros 4 que estamos aquí, que somos 4 pringados, con perdón, nos pasa, que tenemos gente que nos odia y gente que nos ama, pero creo que es un Papa que no dejó indiferente a nadie. Lourdes Gómez, arrancamos por ti. ¿Cuál es tu opinión del Papa Francisco? ¿Qué ha tenido de revolucionario en la Iglesia o no? ¿Se va a convertir en un personaje de referente en la historia de la Iglesia y en la historia del siglo XXI? ¿Qué es lo que opinas, amiga? Ha sido un Papa incómodo. Vino para incomodar. No vino para quedar bien con la galería, con sus compañeros y con el mundo. Desde el minuto 1 manifestó lo que él quería, que es reformar la Iglesia y abogar por los pobres del mundo. Él contó en varias entrevistas con lágrimas en los ojos cómo en ese cónclave en el que fue elegido Papa, cuando todavía no había terminado la votación, pero ya se sabía que tenía la mayoría para suceder en el cargo a Benedicto, se acerca por detrás de él un cardenal, el cardenal Humes, y le dice al oído: no te olvides de los pobres. Esa frase marcó su papado. Para él fue como que a través del cardenal Humes le estaba hablando Dios. Y es en esos momentos cuando a su mente viene el nombre de Francisco, por San Francisco de Asís, y ahí, en ese instante, en el cónclave, inicia su cruzada por acordarse y por luchar por los más desfavorecidos. Saliendo del balcón en el que se presentó ante el mundo, ya renuncia a la limusina que le ponen ahí delante, renuncia al Palacio Apostólico, y su primer viaje oficial, no fuera de Italia, dentro de Italia, muy pocos días después de ser Papa, se va a Lampedusa. Se reúne con todos los migrantes y dice una de sus frases más icónicas de: ante el mundo el mar Mediterráneo es un cementerio y a nadie le importa. Entonces, eso es la tónica que ha tenido a lo largo de su papado. No le ha importado quedar mal con los miembros de su Iglesia, decir que se avergüenza de los cardenales y de los compañeros que tienen carros últimos modelo, ropa de marca. Él ha tratado de quitar instituciones en la Iglesia y, sobre todo, la parte de los abusos. Un tema que han obviado o metido bajo el tapete sus predecesores. Él ha sido el Papa más firme y el que más medidas penales ha impuesto en el Vaticano para que esto sea erradicado y perseguido. Entonces, mi opinión es totalmente favorable a este Papa que se nos acaba de marchar. Creo que lo que nos has dicho es clave. Hay que recordar que es un Papa que cuando sale al balcón en el Vaticano no lleva la capa con el armiño. El armiño es una piel de un animal que es la que llevaban los reyes en Europa y tal, y él no se pone esta capa con el armiño. No se, sí, claro, no se hace el sello de oro, se hace el sello de plata, el sello del pontífice. Siempre estuvo hablando de los pobres. Mucha gente enloqueció de repente con las profecías de Nostradamus, que a ver si nos da tiempo a hablar de ellas, porque se habla de un papa negro, y el papa negro es el papa de los jesuitas en principio y tal, y era jesuita, pues ya hay gente que enloqueció con todo esto. Pero esos símbolos creo que tienen más poder y son
más importantes de lo que la gente piensa. El renunciar al armiño, que es un símbolo de poder de un monarca, el que se pusiera el sello de plata, el que no viviera en el apartamento del Papa que tiene el Vaticano, sino que se fuera a una residencia más humilde. Creo que todos esos símbolos sí hicieron, o por lo menos fueron un intento de él para acercarse al pueblo, cosa por la cual algunos incluso le llamaron comunista, que yo creo que eso es una ida de olla bastante importante. Néstor Armando Alzate, tu opinión, amigo. Bueno, los estaba escuchando a los dos. Para empezar, lo más simbólico de todo esto es cuando aparece en el balcón y lo primero que dice es: mis hermanos cardenales han ido por mí al fin del mundo. Ya de entrada te está enviando un mensaje de acuerdo con las profecías de Malaquías, el fin del mundo. Pero después renuncia a la museta, se llama museta, una esclavina roja, con un borde de armiño, los zapatos rojos, el sigilum piscatoris, el anillo del pescador, que es con el que lacran los documentos, no lo quiere de oro. Sigue con sus zapaticos de obrero de Buenos Aires. En fin, lo que él transmite es más que un mensaje hablado, transmite un mensaje gestual. Él está siendo consecuente entre su lenguaje con lo que él es, con lo que ha sido, partiendo de un acendrado espíritu jesuítico en el que por inercia siempre lo primero a lo que tienen que renunciar es al boato, a todo. De hecho, el día que lo eligieron trabajaba yo en Televid y yo había preparado los papables, los que eran los papables, el perfil de los papables y habíamos grabado todo, los teníamos los videos. Cuando yo llego a investigar a Jorge Mario Bergoglio, muy bien, me llamó mucho la atención. Yo ya lo había conocido desde que el arzobispo de Buenos Aires era cuarrachino. Pero cuando yo llego y encuentro que dice jesuita, dije, chao, no. Porque no puede ser un jesuita papa, por orden expresa de San Ignacio. Y en el momento en que sale el protodiácono Turán y anuncia Anuncius Gaudium Habemus Papam, como resulta que el título de cardenal no va antes del nombre ni después del apellido, sino que se intercala como lo que llamaban los romanos el cognomen, el segundo nombre. Entonces cuando dice admirentísimo, adverentísimo, eminentísimo Jorge Mario, y yo me paré, yo estaba en pleno estudio y dije, es Jorge Mario Bergoglio, el argentino, primer papa jesuita de la historia, hincha de San Lorenzo, nació el 17 de diciembre de 1936, le falta medio pulmón. Yo me despaché, así, me despaché. Y me despaché cuando veo que él sale al balcón y dice el papa del fin del mundo, inmediatamente yo pienso en Malaquías. Pero pienso en su lenguaje gestual, que más allá de lo que dice, es que es consecuente con lo que dice. Un papa que desde el minuto uno, cuando salió ya al estrado, sin llevar esos símbolos papales típicos, como es por ejemplo la capa de armiño, marcó un antes y un después. Bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Néstor Armando Alzate de cómo de repente se dio cuenta aquel día que habían elegido a un papa jesuita, el primero de la historia de la orden que creó San Ignacio de Loyola. Y eso tenía un montón de implicaciones. Y la entrevista con nuestros queridos invitados continúa así. Él es coherente entre palabra, entre predicado y acción. Y eso fue lo que nos enseñó Francisco. Y con un gran espíritu jesuítico. Primero, humildad. Segundo, pobreza. Tercero, obstinación. Usted no conoce un jesuita que no sea obstinado. Obstinación. Cuarto, una estrategia extraordinaria. En suma, es
un soldado de Cristo. Del típico espíritu jesuítico, el mejor ejemplo se llama Francisco, que pincha con anestesia, que coge a la gente y le dice sus verdades y después lo acaramela, lo acaricia y todo el mundo queda contento. Para mí el Papa Francisco es un ser providencial en el momento en que apareció en la historia del siglo XXI, y que creo que dejó el camino aplanado para el que venga, que el que venga lo va a tener muy difícil con este tiempo de crisis, como lo define él en ese documento, policrisis. Ese para mí es Francisco. Luego vamos a hablar de ese documento que creo que es tremendamente importante, pero qué buena semblanza nos ha hecho nuestro Armando Alzate. Yo me quedo del Papa Francisco, fijaros, con esto cuando estaba en un avión y le preguntó un periodista por el tema de la homosexualidad y de los gays y tal, y el Papa Francisco dijo: ¿quién soy yo para juzgar el amor entre dos personas aunque sean del mismo sexo? Lo que me molesta son los lobbies y me molesta el lobby gay. Y a mí también me pasa como al Papa, me molestan mucho los lobbies, ¿no? Cuando se hacen poder y entonces empiezan a hacer cosas que creo que no son las correctas. Va Lourdes y luego Alejandro Bernal, que levantó Lourdes primero la mano. Lourdes. Me ha encantado que Néstor hable de lo gestual en el Papa Francisco y nunca olvidaré uno de sus primeros gestos como Papa, que le dio a entender a todos sus compañeros de la Iglesia lo que se venía. Recuerdo que él es elegido muy poco antes de que comience la Semana Santa de 2013, y en esa Semana Santa, ¿os acordáis que se tumba por completo ante la cruz? Que la cara de los cardenales y de todos los que estaban allí era como desencajada, y eso es un gesto totalmente jesuita. Hasta ese momento nadie pudiera imaginarse a un papa completamente tumbado en el suelo ante la cruz, en ese gesto jesuita en un papa. Yo veía la cara de los cardenales desencajados y sentó precedentes para mí ese momento de lo que iba a hacer en su papado. Y fíjate que junto con la frase del mundo gay hay otra que me parece vital y que ejemplifica muy bien o resume el espíritu de Francisco. Jamás olvidaré cuando dijo que él prefiere a un ateo que a un mal cristiano. Siempre ha dicho el Papa Francisco que en la Iglesia caben todos, y todos es todos. Y en ese todos es, me da igual que seas ortodoxo. Fue el primero que después del cisma con la Iglesia Ortodoxa rusa en el 1054 se reúne con un patriarca. Me da igual que seas, no sé, musulmán. En Irak, en Israel se reunió con líderes tanto sunitas como chiitas. Me da igual cómo pienses o que seas ateo, sé buena gente. La Iglesia queremos eso, buena gente. Cree lo que te dé la gana, pero no me interesa una mala persona que tenga mi misma fe. Lo que quiero es alguien que, aunque piense diferente, sea buena gente. Eso resume muy bien el pensamiento de Francisco. Y la otra estampa que jamás olvidaré es que es el Papa de la pandemia. Yo creo que la imagen de Francisco inolvidable es él solo, ¿no? En la plaza de San Pedro, caminando solo ante la cruz. Me emociono porque es la imagen más bonita que siempre recordaré de él, y cómo trató de sostener al mundo en esos momentos tan complicados. Sí, la verdad que esa imagen también es completamente icónica, ¿no? El Papa Francisco andando solo, absolutamente solo, por la plaza de San Pedro. Y qué buen mensaje, ser buena gente. Por encima de cristianos, musulmanes, judíos, budistas, lo que quiera, ser buena gente y el mundo sería mucho mejor. Son mensajes tan sencillos que creo que se nos olvida la sencillez. Alejandro Bernal. Juanje, siempre he considerado al Papa Francisco como una figura muy cercana, no solamente a esta parte del mundo, a Sudamérica. Hay que tener en cuenta que él efectuó una visita oficial a Colombia, donde visitó ciudades como Bogotá, una ciudad intermedia como puede ser Villavicencio, Medellín, Cartagena, donde aglutinó a las masas y donde se acercó muchísimo al pueblo de nuestro país. A nivel personal, lo siento muy cercano, porque el día 13 de marzo de 2013, este señor quien les habla se encontraba en Buenos Aires, en la Argentina, y viví de primera mano cómo se
hubo un fervor popular, casi como si fuera un título mundial de un campeonato de fútbol. Fue impresionante la algarabía de mis hermanos argentinos. Un abrazo para todos ellos. Recuerdo el fervor, el amor con el que mucha gente recibió esta noticia de tener el primer papa latinoamericano, el primer papa argentino. Y sobre todo me quedo con algo, Juanje, para complementar lo que han dicho tanto Néstor Armando como Lourdes. Un hombre quien predicó a través de la austeridad, efectuó algunos viajes oficiales en clase turista, muchas veces renunció incluso a los lujos que le implicaba su cargo. Fue un hombre quien llevó la palabra de Dios a lugares en donde normalmente no se predicaba, y sobre todo culmina su vida, Juanje, incluso teniendo un funeral austero. Un hombre quien vivió en la austeridad, la predicó de comienzo a fin. Así que me quedo con esa imagen del Papa Francisco, Juanje. Como creo que han dicho nuestros invitados, y Alejandro Bernal creo que está de acuerdo, te caiga simpático o no, un hombre que ha sido un gran influenciador en los últimos años en el mundo, con sus detractores y con sus amantes, pero que me quedo con mensajes como el que está diciendo Lourdes Gómez: ser buenas personas y dejaros de tanta estupidez, ¿vale? Y de tanto formalismo. Bueno, a ver, cuando falleció Bergoglio esta semana, yo puse Twitter y era una cosa increíble. O sea, porque aquello, la palabra que más aparecía era apocalipsis, que el mundo se iba al carajo, que si el Papa Negro, que si Nostradamus, que si San Malaquías, que si Robert Sará, un cardenal que es negro, que es guineano, que es ultraconservador. Luego a ver si podemos hablar un poquito de él, como lo ponían ya como básicamente como el principio del fin de la Iglesia, a Donald Trump como el anticristo, y vamos, iros de fiesta estos próximos 3 días, que la semana que viene no llegamos. Y en medio de esa viralización, de repente veo a mi amiga Lourdes Gómez, que es la única que ponía un poco de sensatez en todo esto, que el mundo estaba como loco, y veo a Lourdes Gómez hablando de algo que el resto de medios de comunicación no le habían puesto el ojo encima. Veo a mi amiga Lourdes hablando de la Asamblea General de la Pontificia Academia de la Vida, que se reunió a principios del 3 al 5 de marzo, donde además hay un mensaje del Santo Padre. Bueno, ahí hay un montón de intelectuales, ahí hubo 2 premios Nobel, si mal no creo, y un montón de personas que se reúnen en el Vaticano para ver qué pueden aportar con su sabiduría para tener un mundo mejor. Pero es que la carta que escribe el Papa Francisco, que no sé si es el último documento que escribió en vida, ahora me lo va a decir Lourdes o no, pone los pelos de punta, porque está hablando de una policrisis mundial, está hablando prácticamente de un principio del fin de los tiempos si no nos ponemos de acuerdo en un mundo total y absolutamente polarizado, donde lo que nos está faltando ya es la razón. Estamos en un mundo sin razón, en un mundo dominado por el odio, en un mundo con una espada de Damocles encima, que es el cambio climático, y yo me quedé flipado porque dije, nadie está hablando de esto, que creo que es crucial, y ahí veo a mi amiga Lourdes Gómez. Repito, si queréis más información tenéis un canal de YouTube que se llama Noche de Lluvia Podcast. Lourdes, ¿qué es esta historia de la Asamblea General de la Pontificia Academia de la Vida? Pues, Juanje, no fue el último documento que firmó el Papa Francisco en vida, pero sí el más importante que firmó desde el ingreso en el Hospital Gemelli. Su último documento fue el que se leyó el domingo de Pascua, de Resurrección, el domingo 20 de abril, cuando hizo la última bendición Urbi et Orbi al mundo, horas antes de fallecer de forma inesperada. Y en ese documento último, en ese documento leído el domingo 20 de abril, va en la misma línea del que publicó sobre el fin del mundo. Lo que él dice es que este mundo necesita urgentemente el desarme, que ha sido otro de los grandes mensajes de Francisco durante su papado. Existen las guerras porque son un campo de prueba de las armas. Francisco ha estado
insistentemente en la mayoría de entrevistas que ha concedido en los últimos años diciendo que la base de las guerras es económica, es un tema mercantilista, es un tema de los dueños de las fábricas o los fabricantes de armas, y él ha dicho muchas veces, si estamos varios años sin fabricar armas, si desarmamos al mundo, esto se acaba. El último documento en vida del Papa Francisco fue sobre el desarme, y el documento al que te refieres, este acto que tuvo lugar en el corazón del Vaticano, es una academia que fundó Juan Pablo II, preocupado por todo el tema de la genética, la ética que tiene que ver en el tema genético, y es una academia en la que año tras año se organizan reuniones bastante interesantes. La de este año estaba enfocada en el fin de los tiempos, analizándolo desde un punto de vista tanto teológico, religioso, como científico. Por eso llevaron a muchos premios Nobel, incluso a científicos del CERN, para que dieran su opinión sobre este tema. Estaba previsto que Francisco inaugurara este evento, pero el ingreso en el Hospital Gemelli frustró este plan, y con todo el Papa redactó el documento, lo firmó y se lo envió a los líderes de la Pontificia Academia para la Vida para que dieran su mensaje, un mensaje en el que habla de ese mundo en policrisis, de que estamos realmente a las puertas del fin, que la sociedad internacional está completamente separada, que las organizaciones internacionales que deberían estar cohesionando las diferentes posturas del mundo cada vez tienen menos relevancia, todo en favor, sin citarlo, pero citándolo, de personajes como Donald Trump o Elon Musk, que están, bueno, pues polarizando todavía más el mundo. Entonces, el fin del mundo para Francisco en ese documento, uno de los últimos que firmó en vida, es, por un lado, el peligro de todo lo tecnológico. En esa academia se dijo, y esto me impactó muchísimo, que como nos hemos cargado la biosfera, hemos creado la tecnosfera, para ponernos unas gafitas y no ver la basura que hemos hecho aquí, vivir en un mundo virtual. Y el segundo peligro, el de la tecnocracia. Dijo el Papa Francisco que vamos hacia el fin del mundo si seguimos permitiendo que la ciencia prácticamente se convierta en una religión, y si quitamos el componente del amor, ese componente que no tenemos que meter en una probeta, el componente de ayudar al prójimo sin tener que hacerlo. Si quitamos todo eso y pensamos con la racionalidad que quiere la tecnocracia que sigue Elon Musk, es decir, pues si hay pocos alimentos y hay personas mayores que tenemos que mantener y no hay para todos, quiero decir, este tipo de decisiones racionales de la tecnocracia pueden provocar el fin, y es lo que quieren personas como Elon Musk instaurar en nuestro mundo y en el futuro mundo, en sociedades como la marciana en un futuro. Que eso dirá Marte, Elon Musk está todo el día con esto. Pero a ver, fijaros lo importante de lo que acaba de decir Lourdes Gómez, y ahora quiero la opinión, obviamente, de Néstor Armando Alzate. El Papa está hablando del principio del fin de los tiempos. Ojito con esto y repito. El Papa está hablando en ese documento del principio del fin de los tiempos. Entre esos 400 intelectuales que van ahí, aquí premios Nobel como Katalin Karikó, que es premio Nobel de Medicina año 2023, Paul Romer, que fue premio Nobel de Economía en el año 2018, y cuando habla de esta policrisis, ¿vale? Lo que está hablando es de diferentes cosas, y si se hablaron de diferentes cosas en esos 3 días en el Vaticano. Se habló de los conflictos bélicos en Oriente Medio y del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que parecen no tener fin e implicar cada vez a más países. Del cambio climático, algo de lo que Donald Trump no quiere ni escuchar hablar, de la crisis energética. Los seres humanos necesitamos energía y tenemos que ver qué energía no se carga el planeta. Habló de epidemia, de que puede volver otra vez una gran pandemia, de la innovación tecnológica. Una de las cosas que me quedé loco con el documento del Papa y lo que se habló ahí, los artículos que he estado consultando, es que se habla de la irrelevancia de los organismos internacionales. ¿Cuántas veces creo que he dicho yo en este podcast? Antes, cuando hablaba de geopolítica, ya decidí en hablar de geopolítica. ¿Para qué sirve la ONU? Para pagar un montón de sueldos, porque realmente
¿esta gente luego qué hace? La Organización Mundial de la Salud actuó bien cuando la pandemia, porque si analizamos lo que hizo Tedros Adhanom, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, y ahí sigue, no es que le hayan quitado el puesto, ¿me entiendes? Se habló, por ejemplo, de la importancia de entender que es el antropoceno, la era del hombre. Nosotros estamos modificando el planeta y somos capaces de destruirlo. Un dato, por ejemplo, que me abrumó: el 67% de los países del planeta tienen unos altos índices de corrupción. Y una cosa que me parece maravillosa, que en esos días se habló de que lo que está arruinando el mundo es la falta de libre pensamiento. Lo que en este podcast he dicho, no sé si 1.000.000 de veces o 1.000, pero la capacidad de pensamiento crítico. Ahora tenemos unos líderes mundiales que parecen más dogmáticos que el Papa. Ahora el Papa no parece dogmático, pero estos líderes mundiales hablan de un dogmatismo separando la sociedad entre buenos y malos en función de su conveniencia. Y que no se hablase de esto y que yo viese a Lourdes viralizada por todos lados y tal, me pareció increíble cómo los medios de comunicación convencionales no están haciendo caso a esto. Que el Papa Francisco, 1 mes y pico antes de morir, hizo un documento hablando: cuidaditos señores, que el mundo se va al carajo, que o cambiamos o nos vamos al carajo. Néstor Armando Alzate, ¿qué es lo que opinas sobre todo esto, amigo? Estaba escuchando con mucho interés. Lo que ha dicho Lourdes es magnífico, lo que has dicho tú también. Pero cuando estamos hablando de eventos como estos y de aquellos organismos que no funcionan, lo que pienso es que cuando tú pides, te dan limosna. Yo no conozco a nadie que de buena manera dé lo que no tiene. Yo pienso en la filosofía del que pide, le dan limosna, porque aquello que le van a dar está condicionado por el que lo está dando. Entonces hablamos de organismos internacionales. ¿Qué ha hecho Trump? Que le recorta a la OTAN yo no sé qué, que a la Organización Mundial de la Salud. Es decir, a todos aquellos que debían subvencionar los gobiernos, pero de una manera generosa y desinteresada, lo único que hacen es: yo te doy, pero entonces tienes que responder a mis intereses. Entonces llega un momento dado, voy a hacer un símil que va a ser por demás, con el respeto de Lourdes, medio prosaico o algo así. El tipo que va donde el odontólogo y entonces se sienta en su silla, y cuando el odontólogo coge la fresa, entonces el paciente le coge los testículos al odontólogo y le dice: ¿cierto que nos vamos a hacer pasito? Eso es lo que yo estoy creyendo que está ocurriendo en el mundo. Con esos aranceles de Trump, con todos estos condicionamientos, lo que les está diciendo es: hagan lo que nosotros estamos diciendo. Porque nosotros les estamos dando, entonces tienen que hacer lo que nosotros creemos. Pero en este otro concepto del fin del mundo y del apocalipsis, que en efecto todos los indicios señalan a un apocalipsis. De acuerdo. Yo hace poquito hice un contenido en mi canal que se llama A 89 segundos del final, de acuerdo con aquel documento del fin del mundo. Y lo que se puede ver en este momento es que el mundo va a cambiar. Estamos en la transición, porque todavía no podemos decir a plenitud que estamos en la época de Acuario, porque para que una era se fije realmente deben transcurrir 100, 150 años. Y todavía llevamos 60, 70 años de haber entrado en la era de Acuario, sobre todo, entonces todavía no ha cuajado como tiene que ser. Y como cada era trae sus propios símbolos culturales, religiosos, todo esto se va para el carajo. Cada era trae sus características. Y cuando siempre se ha asociado el fin del mundo con el fin de la iglesia, regularmente estamos pensando que el fin del mundo es físico. Y puede ser un fin del mundo físico en la medida en que el loquito de Putin o cualquier ayatola de esto les dé por oprimir un botón y nos salten a todos para el carajo. Pero mientras eso no ocurra, la Tierra se supone que se destruirá en 5.000 millones de años. ¿Qué nos queda entonces? Que nosotros estamos pensando que este es
una época de cambio. Y no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Y por lo tanto, cuando hablamos del último papa, el del fin del mundo, que lo dijo el Papa Francisco, de la gran tribulación, como lo dice Malaquías, del Papa Negro, lo que estamos hablando es de una institución que ha regulado toda la cultura de Occidente a lo largo de 2000 años, y se supone que si esa entidad desaparece, desaparece el mundo. Pues yo no sé si lo que voy a decir sea muy herético o no. No sé qué piense Lourdes. Aquí no va a pasar nada. El deterioro del planeta es una consecuencia lógica de la irresponsabilidad del hombre, que Dios no tiene nada que ver con este cuento. Somos nosotros. Pero lo que sí va a ocurrir es que la Iglesia, entendida como el bastión de la cultura occidental, va a desaparecer como la conocemos. No es que el mundo desaparezca, es la Iglesia la que va a cambiar de forma. A ver, fijaros lo importante que es lo que nos está comentando aquí nuestro querido amigo Néstor Armando Alzate. Posiblemente no sea el fin del mundo. Simple y sencillamente esto sea un cambio de época. Ahora, una época donde tendremos una misma Iglesia Católica, o la Iglesia Católica cambiará tanto que será irreconocible, que es de lo que están hablando, por ejemplo, los cardenales más conservadores como Robert Sará, que la Iglesia ya es irreconocible. La Iglesia tiene que adaptarse, va a ser irreconocible. Se puede llegar a partir en dos y crearse en dos, no, y en cinco, como está el mundo, que ya es un mundo multipolar por todos lados. Alejandro Bernal, ¿qué opinas de esto? Pues Juanje, esto era algo que analizábamos y discutíamos aquí. Me atrevería a decir que creo que hace unos meses, cuando hacíamos el resumen que normalmente hacemos cada año, y mencionábamos tanto tú como este servidor y otros invitados que claramente la Iglesia Católica tiene dos caminos: o se reforma y se acomoda a las dinámicas del mundo actual, o tristemente estará condenada a perder cada día más adeptos. Creo que no es algo descabellado decir que año tras año hay muchas personas que, como tú y como yo, fuimos bautizados católicos, pero no practicamos la religión, no seguimos los rituales, simplemente, digamos, fue un tema que sucedió en nuestras infancias, pero no tuvimos la oportunidad de elegir. Pero cuando las personas que son bautizadas católicas van pasando los años, van creciendo, no son practicantes, muchos de ellos eligen otras iteraciones dentro de la cristiandad, y el catolicismo cada vez parece estar más anquilosado en un modelo antiguo que claramente en una visión moderna de los acontecimientos de la sociedad, Juanje. ¿Y dónde se ha perdido la juventud? Y eso es algo que es total, absolutamente incuestionable. Ojo, han perdido la juventud, y yo creo que era fundamental que hubiera un papa latinoamericano, porque, por ejemplo, en Latinoamérica hay gente que perdió la fe y otros muchos que cambian de fe, dejan el catolicismo para hacerse cristianos protestantes en todas las diferentes ramas que hay de ese tipo de iglesias. Entonces es una sangría que, si no para, pues es que las matemáticas lo dicen. O sea, la iglesia llegará a un punto en que efectivamente, no sé si desaparecer, pero quedar muy exigua y sin prácticamente poder de influencia. Es muy exigua y sin poder de influencia. En fin, señores. Tan así, Juanje, y antes de irnos a la pausa, que la Iglesia está en el proceso de beatificación de Carlo Acutis, el santo del Internet, un chico de 15 años, para limpiar la imagen y acercarse a esas nuevas generaciones. Eso que has dicho me parece súper sabio, efectivamente, porque hacen falta hasta santos con un talante distinto. Efectivamente. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, y nos estaba hablando
nuestro invitado Néstor Armando Alzate sobre ese cambio de era, un cambio de era que afectará y que está afectando a la Iglesia Católica, uno de los órganos influenciadores que lleva actuando sobre el mundo durante siglos, no, milenios, y que entra en una deriva que también dependerá mucho de cómo va a ser el nuevo Papa. Y la entrevista con nuestros invitados continúa así. Es más, yo pienso que lo que está ocurriendo de la gran tribulación, de aquel que se va a llamar el Pedro II, que un Papa negro, que en todo caso no va a ser Sará, porque a veces no lo dejan subir, primero ya está llegando a los 80, y en segundo lugar viene otro que es más importante, y que ese sí es un verdadero intelectual, Robert Turkson, el ganés. O está Fridongo Umbanda, ese es todavía más cerebro que los otros, y es africano, si estamos pensando en un Papa negro. Cualquiera, pero no Sará, porque Sará con Raymond Burke y con Müller de Alemania, que son los enemigos acérrimos del Papa, ellos mismos están clavando el cuchillo. Pero eso no va a ocurrir porque Francisco, de los 138 electores, él nombró a 119 y son de su línea. Y Europa está en minoría. Y lo que es Asia, África y los países de los otros continentes están alineados con Francisco. Yo lo veo más por alguien que podrían considerar un negro, pero no lo es. Y que me encantaría, entre otras cosas. Se llama Chito, Luis Antonio Tagle, el cardenal filipino. Ese es Francisco, versión ampliada y corregida. Pero mientras tanto, cuando digo que ese fin del mundo que va a ocurrir es que la Iglesia va a cambiar. El Papa va a terminar siendo como la sota de bastos o como la reina de espadas, como la reina Isabel, una figura nominal, porque lo que va a gobernar la Iglesia es el sínodo. El gobierno va a ser sinodal, y yo creo que con este próximo papado va a desaparecer el Papa como máxima autoridad, aunque sí como soberano y emblema, pero el gobierno de la Iglesia va a ser todo sinodal. Yo no sé, ese es el fin del mundo que están pregonando, pero no es el mundo físico, es el cambio de época. No es una época de cambio, sino un cambio de época. Esto ya es otro cuento totalmente distinto de los anteriores 2150 años que duró la era de Piscis. En fin, señores, voy a hacer un par de declaraciones para que la gente entienda las cosas que ha dicho mi buen amigo y hermano Néstor Armando Alzate. A ver, es imposible no hablar de Donald Trump en todo esto porque salía en todos lados como si fuese el anticristo, habló Lourdes de él, y sí es cierto, le gusta al que le guste, al que no también, que este señor, lo que pasa es que está instaurando un tipo de política. Yo que estoy aquí en Europa, me quedan ya poquitos días para regresar a Bogotá, que tengo unas ganas que no os podéis ni imaginar. Es la primera vez que he visto a los europeos unidos de derechas y de izquierdas en contra de alguien. Claro, porque este tipo lo que hace es intentar humillar al mundo. Entonces pensábamos que ese tipo de política, pues bueno, pues en las épocas de Woodrow Wilson, cuando las guerras bananeras y demás, o en las épocas del colonialismo, vale, pero que en el siglo XXI viéramos a alguien tener un desprecio total y absoluto por el resto del planeta. Bueno, y esto es lo que yo estoy viendo aquí estos días en Europa, pero en América Latina, que yo todos los días hablo con América Latina, creo que la gente está tan indignada o más, y además creo que también no es en América Latina, incluso derechas e izquierdas sí se han unido para decir, a ver, este tipo pues no parece una persona muy honrada, ni muy honesta, ni siquiera buena persona, ¿vale? Entonces es algo que creo que es una nueva forma de hacer política por parte de la primera potencia del mundo a la que no estábamos acostumbrados y que nunca habíamos visto. Habían podido hacer barbaridades, pero por lo menos lo hacían de tapadito y de calladito, no diciendo claramente que todos me debéis dinero y a ver quién me paga primero, ¿vale? O sea, eso es una barbaridad, ¿no? Entonces es imposible no hablar en este programa, aunque el personaje principal es Francisco, del tema de Donald Trump y, si me apuras, hasta de Elon Musk, como nos está hablando Lourdes Glome. Cuando nos está hablando Néstor Armando Alzate de un cambio de era, lo del cambio de era es muy sencillo, señores. Cada 2100 y pico años, no sé la fecha, el número exacto, si uno el día 21 de marzo, cuando se va el sol, el equinoccio de primavera, pone un palito en el hemisferio norte, cuando salen las estrellas, ahora mismo la constelación que se ve encima de ese palito, por donde se va el sol el día 21 de marzo, es Acuario.
hace 100 y pico años, 200 años, era Piscis. Y en esas eras han pasado cosas muy curiosas, como que, por ejemplo, en la era de Piscis, un señor que se llamaba Jesucristo, cuyo primer símbolo de los cristianos fue el pez. En fin, tocaba decir esto de Elon Musk y lo del tema del cambio de era para que os quede a todos absolutamente claro, ¿vale? Y como he dicho Donald Trump, obvio, insultos @ Juan G. Vallejo, no hay absolutamente ningún problema porque sé que me van a llover insultos. Bueno, Alejandro Bernal, que luego va Lourdes Gómez. Juanje, hay algo muy especial que me deja esta 30ª plenaria de la Pontificia Academia para la Vida, que fue este certamen que aglutinó a estos premios Nobel, a estos científicos, a estos filósofos y desde luego al Papa Francisco, un mes y medio antes de su deceso. Y es que él hacía referencia a un evento muy particular que vivimos hace 5 años. Él hablaba sobre la pandemia del COVID, Juanje, y decía textualmente que esta pandemia ha sido desaprovechada y que a nivel de sociedad pudimos haber trabajado más a fondo para transformar las conciencias de los líderes mundiales, teniendo en cuenta una coyuntura en donde hubo una gran cantidad no solamente de decesos, Juanje, sino de problemas de toda índole, problemas económicos, desaceleración en el ámbito de la economía a nivel mundial, una serie de inconvenientes, y el Papa Francisco hacía un llamado de cómo tuvimos esta oportunidad para evolucionar, para transformar nuestra conciencia. Sin embargo, cuando superamos esta emergencia, seguimos teniendo ese espíritu tan egoísta a nivel mundial que tenemos o hemos mantenido desde hace milenios. Y otro factor importante, Juanje, cuando él hablaba sobre la tecnocracia, hacía un llamado y una alerta comentando que la tecnocracia, que claramente es un tipo de gobierno que están intentando imponer Donald Trump y Elon Musk, no los mencionaba directamente, pero sí había unas referencias creo que bastante importantes al respecto. El Papa Francisco decía que la tecnocracia deshumaniza, intenta imponer la ley del más fuerte en el mundo, y eso es algo que claramente tenemos que estar analizando, debemos desregularizar y debemos tener los ojos muy puestos sobre la deshumanización que impondría la tecnocracia a nivel mundial, Juanje. A ver, yo creo que no hay que tenerle miedo a todos los cambios tecnológicos a los que nos estamos enfrentando, ¿vale? Ni muchísimo menos. Ahora, nos van a imponer un modo de vida prácticamente digital, sacándonos de la nuestra propia. Ese es el tema. Y eso es lo que yo creo también que nos estaba diciendo en estos textos el Papa Francisco. No podemos olvidarnos de lo que somos, del libre pensamiento. Tenemos que pensar en la ciencia es magnífica, pero no olvidarnos, ¿vale?, de que además de la ciencia, pues también estamos los seres humanos, está la conciencia. Lourdes Gómez. Es importantísimo lo que estáis comentando porque el Papa Francisco vivió de espaldas a la tecnología. Ya siendo obispo de Buenos Aires, le entregan a él uno de los primeros celulares que existían, ¿no?, aquellos ladrillos gigantes. Él dice que hizo una llamada para ver cómo funcionaba y se lo regaló a un amigo. Jamás ha usado una computadora. Sí había gente que recibía correos electrónicos del Papa, pero él escribía a mano y le pasaba la nota a sus secretarios. Lo máximo que utilizaba era el teléfono fijo y además no veía televisión. Él cuenta esto en muchas ocasiones, que un verano, un día de la Virgen del Carmen, él vio una cosa horrible en la televisión y que quedó muy sobrecogido y hizo una promesa ese día a la Virgen del Carmen de que jamás vería la televisión. Y lo mantuvo durante toda su vida. Contadas ocasiones ha visto minutos de noticieros y ni siquiera vio ganar a Argentina el Mundial, ¿no?, siendo él tan futbolero. Primero por la promesa hecha a la Virgen y segundo porque los médicos se lo desaconsejaron por la emoción que le iba a causar a él ver a Argentina ganar el Mundial. Entonces, él sí estaba muy concienciado con respecto al peligro de la tecnología, que no era tan ciencia ficción como nos lo imaginamos, que era simplemente que alejaba a las personas una de las otras. Cuando a él le preguntaban qué era lo que más echaba de menos desde que es papa, él decía que callejear por Buenos Aires. A él lo que le gustaba era estar en la calle, hablando y platicando con la gente. Y eso, para él,
a través de la tecnología se impedía. Entonces, él creía en el peligro real de lo que ha hecho la tecnología en nuestra sociedad y no es un asunto baladí. La tecnología determina las parejas que tenemos, la forma en la que nos relacionamos, nuestras relaciones profesionales, nuestros impulsos consumistas, determina absolutamente todo. Y es lo que trataba de concientizar el Papa. Y por último, comentarte, Juanje, que la referencia que hacía tanto Alejandro como Néstor a, por un lado, pandemia desaprovechada a nivel de conciencia, y por otro lado, fin del mundo como algo más bien alegórico y no físico, es algo que incluso él dijo de viva voz en sus homilías. En noviembre de 2024, que es el mismo mes en el que él decide simplificar esa ceremonia de exequias papales, fue en noviembre de 2024 cuando él modifica cómo va a ser su entierro y decide algo totalmente sobrio, donde se le trate como a un pescador o como a un ministro más del Señor y no como a un personaje destacado. Ese mismo mes, el Papa Francisco, en una intervención pública, habla sobre el fin del mundo. Lo que dijo en esa misa es que no debía entenderse, lo voy a leer para que no haya equívocos, de forma literal o catastrófica. Dijo que en lugar de dedicarnos a predecir eventos apocalípticos, que lo que tenemos que hacer es tratar de ver el fin del mundo como una llamada a la vida en comunión con Dios. El verdadero fin del mundo, dijo, es la transformación del corazón humano. Pidió a los fieles ante el fin del mundo renunciar al egoísmo, a la avaricia y a la indiferencia hacia los demás y promover una conversión profunda que permita la construcción de un mundo más justo y fraterno. La solución que daba también era la unión con la naturaleza. Entonces, repito, más claro el agua, en el momento donde vio que se acercaba el fin, lo que hizo fue, en primer lugar, cambiar la ceremonia de entierro y, en segundo lugar, hacer una homilía diciendo, sí, viene el fin del mundo, pero es una transformación de dentro. Y esto es totalmente de contactismo. Es una pista muy importante del vínculo de Francisco con el legado profético mundial. Pues ojalá lo que llegue no sea el fin del mundo, sino será una transformación del mundo, el final de un mundo que se está quedando obsoleto y el nacimiento de otro. Pero esto de este mundo tecnificado que está haciendo que haya muchísimo más odio que antes, desde mi punto de vista está clarísimo. O sea, y yo soy tuitero y tengo Twitter, cada vez tuiteo menos, ni opino, ya no, de hace muchísimo tiempo que decidí dejar de opinar. El daño social que ha hecho Twitter, que ha polarizado el mundo hasta una forma absurda, ya es que ya pones Twitter y todos son peleas, y la gente viviendo en su burbuja de los buenos y de los malos, y esto es algo que, bueno, también lo dijo Angela Merkel, la presidenta de Alemania, hace muchos años, o sea que es un peligro que es real y que está ahí. Bueno, vamos a ir pasando de tema porque si no, no nos va a dar tiempo ni a la mitad del preguión que he hecho, que como siempre servirá para poco, pero aunque este programa se ha grabado un poquito antes del día del entierro del Papa, que es hoy sábado, tengo que decir que otra de las cosas que hizo Francisco, en concreto fue, juraría, en el año 2024, es cambiar todo el ritual de la muerte de los papas, porque el ritual de muerte de los papas, que alguna cosa se ha conservado, que me parece que es muy curiosa, pues prácticamente era un funeral también del fallecimiento de un jefe de Estado, casi, si me apuran, más que de un jefe de Estado, de un emperador romano, porque los metían, en concreto era en 3 ataúdes, uno de ciprés, uno de plomo, uno de roble, mientras que el del Papa Francisco va a ser de madera, recubierto por zinc y demás. No se le va a poner, por ejemplo, como se le ponía antes con un báculo, que era también ese símbolo de poder, ni se va a poner un catafalco para que esté mucho más alto el ataúd, sino que se va a poner, digamos, en el suelo, y se quitan también estos elementos de poder. Si hay un ritual que me parece muy chistoso, no sé si es chistoso o cómo definirlo, que es como el camarlengo, que es el encargado de mantener el Vaticano hasta que se
hasta que se elija el siguiente papa, coge un martillo de plata, golpea 3 veces la cabeza del difunto papa, pregunta 3 veces por su nombre si está ahí y como no responde dirá vere papa mortis es. Verdaderamente el papa está muerto, aparte de que haya un informe médico obviamente de que el papa falleció. Y entonces creo que esto también es un intento de él de acercar la Iglesia al pueblo y hacer que la Iglesia no aparezca con esos símbolos de poder y como un gran Estado como fue en la Edad Media. El Vaticano. Néstor, que llevas un rato sin hablar, ¿qué opinas de todo y de cómo el Papa también cambió esta forma de ver el fallecimiento de un pontífice? Yo creo que es una ratificación de la coherencia entre su acción y su predicado. Y vuelvo a mi cuento del espíritu jesuítico. Nunca habíamos tenido un papa que fuera jesuita. Los papas regularmente, de alguna manera, se dejaron atrapar del curialismo y de toda esa rimbombancia que existió a lo largo de la historia. Por ejemplo, él sacó la museta roja, los zapatos rojos, todos aquellos símbolos de poder que ya su predecesor Pablo VI, que fue el último que se dejó coronar con la tiara, se la quitó, la puso en el museo y después creo que la vendió y no recuerdo qué fue lo que pasó. Y faltaría porque él, no sé si podría hacerlo porque ya es más simbólico que otra cosa, quitarse los títulos de emperadores. Como por ejemplo, eso rojo era de emperador romano. La otra era el título de pontífice máximo, que pontifex es constructor de puentes. Era el máximo título que tenían los emperadores romanos. Ese yo creo que como símbolo no lo pueden quitar. Y todo esto que tiene que ver con su funeral es ni más ni menos lo que él predicaba como buen pastor. Porque como él no era curialista, él no era de la curia, él estuvo alejado de todo eso y apenas vino ya al final, cuando fue elegido papa, a tener que ser consecuente con esa curia. Tuvo gestos de rebeldía, como por ejemplo no dejarse atrapar en los aposentos pontificios, sino irse a Casa Santa Marta, en donde él podía sentarse a almorzar con cualquier sacerdote de África, de Asia, que estuviera visitando a Roma. Todos estos gestos nos están indicando que él propende porque la Iglesia tenga que volver a sus raíces, a su fuente original, a la humildad y a la pobreza. Algo que lógicamente que para muchos de aquellos príncipes que aún están en la Iglesia es impensable. Y máxime aquellos que son absolutamente ultraconservadores, como el que están diciendo de Robert Sarah, como el movimiento que lideran entre Sarah, Raymond Burke de Estados Unidos y Gerhard Müller de Alemania, que son los que lideran esa facción ultraconservadora que se está oponiendo a estos movimientos que tuvieron anquilosados y que llenos de polvo en el desván del olvido de todo lo que había prescrito el Concilio Vaticano II, que estos no lo dejaron poner en práctica. Francisco luchó contra eso, trató de hacerlo, pero es muy difícil cuando tenés un aparato burocrático milenario, en donde vos no sabes en qué escritorio se detiene un documento importante y cómo este se embolata para que no aparezca, casi que aplicando lo que pasaba con los reyes españoles, cuando emitían una cédula en favor de los indios, los encomenderos y criollos de este lado del continente, y entonces engavetaban todo y decían, se obedece pero no se cumple. Sí, lo que dijo el rey es ley, pero no se cumple. Lo mismo ocurría con Francisco, yo creo que esa fue su eterna lucha. Él cambió el Banco Ambrosiano, él cambió a figuras míticas de los dicasterios más importantes, sacó a Angelo Vecchio, lo destituyó, le quitó todos los privilegios que tenía como cardenal, metió sacerdotes a la cárcel, en fin, hizo un montón de cosas, pero no pudo con la curia y no va a poder con la curia el próximo papa. Entonces, esos gestos de rebeldía yo creo que valen inclusive más que los efectos que pudo haber generado con sus actitudes. Puede que no hubiera cambiado
el status quo, pero lo que sí necesariamente cambió fue la mentalidad de la Iglesia. Y que yo creo que por eso mismo él nombró de los actuales cardenales, él nombró a 149. Y de los 149 que él nombró, 110 tienen derecho a votar, los otros no. Europa, que el Vaticano era eurocentrista, y por eso explicaría por qué desde Adriano V, desde Adriano VI de Utrecht, en 1522, no había un papa no italiano, hasta que llegó Juan Pablo II. Es decir, sí, creo que aquí la clave es la siguiente, Néstor. Perdona que te corte, ves que además nos quedan 20 minutos de entrevista y entonces voy a intentar pasar tema porque si no, no nos va a dar tiempo a llegar al cónclave y toca hablar del cónclave, ¿vale? Básicamente, dicen, y Lourdes, ahora que nos corrija, que también me corrija, que sabe un montón de esto, que al final el Vaticano es más pequeño de lo que nos imaginamos. El cardenal este que dices que le quitó, lo apartó del cardenalato y tal, no me acuerdo el nombre que dijiste. Angelo Vecchio. Angelo Vecchio, vale, porque era un corrupto del carajo, movió un montón de dinero, el señor tenía un amante que parece que está más que demostrado, o se gastó en una espía que ni Matajari, la señora, claro, compró un edificio en Londres. Sí, compró, el tema fue un escándalo brutal, y este cogió y lo apartó y se lo liquidó, vamos, no le tembló el pulso ni un segundo. Entonces, la clave es, ahora creo yo, la siguiente. Como falta poquito de la entrevista, faltan apenas 20 minutitos, yo quería hablar. Primero, profecía, luego cónclave. Y las profecías es que, bueno, todo esto se volvió loco por el tema de San Malaquías. San Malaquías, que, bueno, pues fue un santo irlandés. Y básicamente lo que San Malaquías comenta en una serie de 112 lemas de los papas, que el último será Pedro el Romano, estoy leyendo literal, que nutrirá las ovejas en muchas tribulaciones. Cuando acaben, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su gente. No lo escribí yo, aparece en las profecías de San Malaquías, que si mal no recuerdo, se publican en el siglo XVI. Unas profecías que lo que parece que nos están hablando, no sé si del fin del mundo o del fin de la Iglesia romana, pero que estos días se han hecho tremendamente virales. ¿Pero quién era San Malaquías, Alejandro Bernal? Juanje, este hombre era más conocido como el arzobispo católico San Malaquías de Armagh, de origen irlandés, y se hizo muy conocido, de acuerdo al canon oficial de la Iglesia, por haber sido el autor de 2 textos que se publicaron entre 1595 y 1690, algo que se conoció como la profecía de los papas de San Malaquías, que apareció originalmente en un texto de la época titulado Lignum Vitae Ornamentum Desus Ecclesiae. Esto traduce en nuestra lengua el árbol de la vida, el ornamento y la gloria de la iglesia. Y curiosamente, Juanje, fue publicado en Venecia, pese a que San Malaquías era el autor. La publicación se le debe al monje benedictino belga Arnoldo de Wion. Este libro tiene una connotación bastante curiosa, Juanje y oyentes, y es que fue un éxito en aquel entonces en la Europa cristiana y curiosamente nunca fue corregido o amonestado por la Inquisición, es decir, fue plenamente aceptado por el clero de la época en Europa. Es más, de acuerdo a los datos históricos, Onofrio Pambino, quien era el revisor de la Biblioteca Vaticana a finales del siglo XVI, había aceptado completamente la autenticidad de lo que se consigna en la profecía de San Malaquías respecto a estos papas. Como tú muy bien lo describías, 112 lemas muy pequeños en latín que escribirían a los últimos 112 papas posteriores al gobierno de Celestino II, quien habría sido papa en un periodo comprendido entre 1143 y 1144, y de acuerdo al listado de San Malaquías, el último gran arzobispo, el último gran sumo pontífice del Vaticano sería Petrus Romanus. Vamos a hacer un breve recorrido, Juanje, a través de los últimos lemas para que nos demos cuenta la sincronía y cómo realmente hacen parte del
del gobierno de algunos de estos últimos papas. Por ejemplo, el lema 107, Juanje, era un lema que decía pastor et nauta, pastor y navegante, que de acuerdo a los expertos haría referencia al papado del Papa Juan XXIII, quien gobernó desde 1958 hasta 1963. Este pastor, este gran arzobispo, venía de Venecia, una ciudad de navegantes. Realmente concordaba con la visión que tenía San Malaquías, el lema 108, flor de flores, que correspondería a Pablo VI. Hay que tener en cuenta que Pablo VI gobernó en el Vaticano desde 1963 hasta 1978 y el escudo papal de Pablo VI contenía una flor de lis, una flor de flores, tal y como lo había escrito San Malaquías, en este caso en el siglo XVI, Juanje. El lema 109 de Medietate Lunae, de la media luna, haría parte de Juan Pablo I. Hay que tener en cuenta que Juan Pablo I había nacido en la diócesis de Belluno, precisamente, Juanje, en un día que de acuerdo a algunos hacía referencia a esa media luna. Uno que tenemos muy cercano, avanzando en el tiempo, de Labore Solis, Juan Pablo II, de la fatiga o el trabajo del sol, el pontífice más viajero, el hombre que más tiempo gobernó la iglesia después de San Pedro y de Pío IX, y que curiosamente, Juanje, una sincronía de la labor del sol. Juan Pablo II nació en un día de eclipse solar y falleció también en un día en que se presentó un eclipse de estas características. Y a mí me fascina, por ejemplo, el de Juan Pablo I, de Mediatae Lunae. Duró poquito más de media luna. Exactamente. Así que, bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y os estábamos hablando de todo lo que hay en torno al fallecimiento de el Papa Francisco y os estábamos hablando de las profecías de San Malaquías, de los lemas de los papas, que termina esa profecía dando un aviso que después de Pedro el Romano, que sería Francisco, llegaría el fin de la Iglesia o el fin de Roma, tal y como la conocemos. Y la entrevista con nuestros compañeros continúa así. Entonces, esto hizo que todo esto fuera muy viral y además también una profecía que es muy críptica, como todas las de Nostradamus, Michel de Notre Dame, un señor que vivió en el siglo XVI, uno de los videntes más famosos de la historia, que lo que dice la profecía básicamente es lo siguiente. La centuria sexta, cuarteta 25. Por Marte contrariada será la monarquía del gran pescador, que ese siempre es el Papa, en turbación ruinosa, joven negro rojo tomará la jerarquía, los traidores llegarán en día de llovizna. Y entonces, claro, entre el fin del mundo de San Malaquías y esta profecía de Nostradamus y Robert Sará, señor que es papable, que es cardenal de Ghana, que tiene esta frase, por ejemplo, que la apunté aquí porque es que me parece tremenda: el islamismo es un fanatismo monstruoso que debe combatirse con fuerza y determinación. No detendrá su guerra, los africanos lo sabemos demasiado bien, los bárbaros son enemigos de la paz. Acaba de llamar bárbaros a algo más de 1.200 millones de personas. Y en vez, pues todos los musulmanes tampoco son unos criminales, ¿vale? Lourdes Gómez, ¿qué opina de todo este follón que se lió con el fin del mundo entre San Malaquías, el Papa Negro, Robert Sará y Donald Trump, que también estaba ahí como de anticristo? Tenemos sobre la mesa varias profecías que nos hablan de qué puede pasar con la Iglesia después de Francisco. En primer lugar, con respecto al último lema de San Malaquías, el 112, hay divergencia de opiniones entre los que consideran que Pedro el Romano era Francisco y que después de su papado no hay más, vendría la destrucción total de la Iglesia. Y la gente se pregunta, ¿pero cómo Pedro el Romano si se llamaba Jorge Mario
era argentino y elige su nombre de papa como Francisco. El único vínculo que encontramos es que el nombre de pila de San Francisco de Asís incluye la palabra Pietro, Di Pietro Bernardone. Es el único hilo al que se pueden agarrar los que afirman que él es el lema 112 de San Malaquías. Y luego está otro gran grupo de gente que piensa que el lema 112, Pedro el Romano, sería el sucesor del Papa Francisco. Es muy curioso porque uno de los papables más fuertes se llama Pietro, es el secretario de Estado Vaticano, el segundo hombre más importante en el Vaticano después de Francisco, se llama Pietro Parolin y es italiano. En este caso tiene una línea progresista diplomática muy parecida a la de Francisco, y aquí lo curioso es que se une esta profecía a las psicografías de Parravicini. A grandes rasgos, Parravicini nos habla de un caos de Dios y un caos del hombre. El caos de Dios, caracterizado por un meteorito que caería en la Tierra, y el caos del hombre, una guerra, un conflicto mundial de tipo nuclear. Pero si hablamos de las psicografías de Parravicini referentes al papado, encontramos varias referencias a un Pietro. Leo literalmente algunas de esas psicografías. Dice: Piano Pietro, Roma estará falta de nombres, báculo descansará. Como bien ha dicho Juanje, una de las eliminaciones que ha hecho Francisco en la ceremonia de exequias papales es la eliminación del báculo. Y en este caso nos está hablando de un Pietro que aparecerá cuando Roma esté falta de nombres. En otra de las psicografías nos dice qué va a pasar después de los dos papas. Esto es fascinante porque nadie hasta el 2013 pudiéramos haber imaginado vivir la convivencia de dos papas en el tiempo, y aparece en las psicografías de Parravicini el tiempo de los dos papas. Y en concreto hay una psicografía compartida en estos días por la gran experta Gabriela De Cal, que habla de qué va a pasar después de los dos papas. Dice Parravicini, muestra los dos papas y dice: Papa nuevo, divergencias. El nuevo Papa será luego de arduas luchas internas, dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas. Avanzará el confusionismo y de ello surgirá lo inesperado. Si esta psicografía la unimos a otras, lo inesperado es un cisma. El nuevo Papa después de Francisco asistiría, según las psicografías de Parravicini, a un cisma. Dice también Parravicini: las sandalias del pescador Pedro regresarán al Vaticano. Nuevamente incide en que vendrá un papa llamado o vinculado con Pedro. Y una última psicografía que dice: la voz del último Pedro, aludiendo a que el último papa se llamaría Pedro. Repito que eso coincide con San Malaquías y uno de los favoritos es Pietro Parolin. Y ahora voy a unirlo con Nostradamus. Nostradamus tiene dos centurias, dos cuartetas interesantes en cuanto al nuevo papa. La primera, la que acaba de leer Juanje: un gran pescador traicionado por alguien negro. Nos estaría hablando de un papa que va a sufrir un gran peligro, tipo Juan Pablo I, por parte de esa facción dura tradicionalista del Vaticano. Y el segundo punto, que una de las únicas referencias de, pues en este caso Nostradamus, al papado, es que la Santa Sede va a cambiar de lugar, saldrá del Vaticano. Eso se vincula con el cisma del que habla Parravicini, o con que el suelo del Vaticano esté tan destruido por un conflicto mundial que la Santa Sede se tenga que trasladar a otro lugar. A grandes rasgos, Juanje, esas son las profecías más importantes y que más me llaman la atención con respecto a lo que tiene que pasar en el conclave. Fíjate, el principio de un gran cisma en la Iglesia. Yo opino también como Néstor Armando Azate. Si él ha escogido el 80% de los cardenales que hay ahí, creo que va a ganar uno progresista. Pero si uno escucha las frases de Luis Antonio Tagle, el filipino, que tiene 67 años, por el que muchos apuestan, y el tipo de lo que está diciendo, por ejemplo, es que uno de los grandes problemas del mundo es la polarización, que eso está acabando con nuestra civilización, y tengo incluso por aquí alguna frase suya, el sueño de una
de una única familia humana más allá de los populismos. Es una de las frases de este cardenal filipino. Y escucha a Robert Sará, que es el que acabo de mencionar antes, Dios santo. Y todo esto cabe en la Iglesia, como todo esto cabe en la sociedad, porque al final la Iglesia Católica también refleja la sociedad, una sociedad en la que vivimos hoy día muy abierta. ¿Llegará un gran cisma en la Iglesia, Néstor Armando Alzate, o no? Justamente es a lo que yo aludía ahorita cuando decíamos que va a cambiar esto y que la Iglesia cambiará, por lo menos en su orientación del gobierno, que será sinodal. Esto va a generar una confrontación, por una parte liderada por Sará, pero si hablamos de un papa negro tendría que ser, pienso yo, más Peter Turkson, que es de la línea de Francisco, o Fridolin Ambongo, que también es otra de las figuras prominentes y está en una edad perfecta. Pero quiero referirme a lo de Pedro. Y no creo por tradición que ningún humano tenga la temeridad de adoptar el nombre de Pedro II. Estaba leyendo también a un vaticanólogo muy importante en estos días. Decía, no es que vaya a llamarse Pedro. Lo que pasa es que este es el fin de un ciclo. Y entonces, se llamará Pedro, pero no al Papa, sino ese Pedro recibirá como una especie de segundo nombre, pero refiriéndose a Pedro como la suma de los 266 papas. Porque estamos hablando hasta ahora de los 112 de Malaquías, pero realmente han sido 266, algunos hablan de 267, porque quieren incluir a Esteban II, que lo eligieron papa y a los 3 días murió, y como no le eligieron obispo, entonces no lo cuentan dentro de la lista de los papas, sino que este personificaría la institución de los papas, como el resumen de los papas. Él está al principio, es el primer papa, pero sería el último que cerraría, pero sería alegóricamente ese mismo Pedro. Pero esta confrontación, que lógicamente está dividida por el Concilio Vaticano II, habrá quienes quieren continuar con las reformas del Concilio Vaticano II y habrá entre ellos Robert Sará quienes quieren regresar a antes del Vaticano II, como Raymond Burke y como Gerhard Müller, el alemán. Entonces ahí va a estar la confrontación y yo creo que es muy posible, supremamente posible, que haya un cisma entre los conservadores y los progresistas. En cuanto al cambio de sede, yo no sé qué tanto el cambio sea una sede física y más bien una sede espiritual, porque es que renunciar, mira esto así muy rápidamente. Todo el corazón y la médula del catolicismo está en Roma. Es la única ciudad que tiene 4 basílicas mayores: San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor, donde van a enterrar al Papa Francisco. De ellas, aunque se hable de San Pedro como la más prominente, es quizás la más vistosa, pero la verdadera sede del Papa es San Juan de Letrán. ¿Hasta qué punto esto se está refiriendo a que van a sacar todo esto que le han dado esa relevancia a San Pedro, que es una obra de arte, y volverán es que imagínense ustedes que ni siquiera es Basílica Mayor, sino es la única archibasílica del Santo Salvador y de los apóstoles Juan Bautista y Juan Evangelista. ¿Hasta qué punto? No es que salga de ahí de Roma, sino que todo lo que sea importante se traslada a San Juan de Letrán. O probablemente una de las facciones dentro de ese cisma se quede en San Pedro y la legítima del Papa venga a San Juan de Letrán. No sé, son especulaciones de mi parte, probablemente son temerarias, pero creo que tienen sentido. Y la suma de todos los papas es lo que llamarían la nave de San Pedro. Ahí aparecería ese Pedro. Porque cuando fueron a elegir, ¿te acuerdas a Jorge Mario Bergoglio? Había un Pietro, que era el secretario de Estado, ¿cómo era que se llamaba? Que era el más radical, el cerebro gris, el Fouché, detrás de todo esto, ¿cómo era que se llamaba? No recuerdo, no te preocupes. ¿Tú lo recuerdas, Lourdes? No. Que era el secretario de Estado, que era un tipo alto, de ceño adusto. En todo caso, tenía un Pedro. El de ahora se llama Pedro, el Pietro Parolin, pero no sé si te refieres a eso. Pietro Parolin, sí, pero yo digo que en aquel momento también había otro Pedro. Por lo tanto, yo no creo que ningún candidato tenga la osadía de elegir el nombre de Pedro como su cognomen, que es como se llama
el nombre Sí, del Papa nuevo. Yo no lo creo. pero Néstor, te digo una cosa. Como salgan como papa, ya nos metemos un poco en el cónclave porque nos quedan 5 minutos para cerrar esto. Como salga de papa, Pietro Parolin, que se llama Pedro, aunque se ponga de nombre papal... Va a ser muy fuerte. Sí. Y es el más, entre otras cosas, es el más opcionado de todos. Perdona. Que vive el planeta. Pero como salga Peter Tucson, que es negro, y de gana... también había otro Pedro y negro. Ese día Twitter va a estar de comer crispetas, ¿vale? No, sí, será Pedro y será negro. Es un cónclave muy fuerte, ¿eh? Va a ser un cónclave súper mega fuerte porque hay varias opciones que serían completamente lapidarias. Bueno, Robert Sará. Sí, voy a mencionar. Yo tengo aquí, yo preparé unos perfiles. Dale. Aquí otro Pedro, Peter Erdo, el de Hungría. Es un intelectual, también es conservador. Nació en 1952. Chito, así le dicen a Luis Antonio Tagle, 67 años, es uno de los más jóvenes. Progresista. Sí, es versión ampliada y corregida de Francisco. Es que ahora tienes que mencionar los dos bandos que hay, claro. Claro. Luego viene Pietro Parolin. Y hay uno que es una carta tapada, que es el más liberal de todos, que concilia con matrimonios con personas del mismo género, del mismo sexo, comunión a los divorciados, que se llama Matteo Zuppi. Y es uno de los más opcionados en este momento. Pero por el otro lado están Raymond Burke, de Estados Unidos, pero ese no lo eligen. No nos olvidemos de cómo está Estados Unidos ahora a nivel mundial, no nos olvidemos que Trump ha confirmado que va a estar en el funeral y que desde el día martes han iniciado ya las congregaciones del Colegio Cardenalicio para empezar a platicar. No nos olvidemos de la influencia de Estados Unidos en este cónclave. Ojo. Pero mira que una de las constantes en los cónclaves es que regularmente aquellas potencias dominantes jamás han tenido papas. Porque la idea es que no tenga... Puede cambiar ahora. Esa incidencia. Yo creo que a este no lo dejan subir. A Raymond Burke, por más que esté Trump detrás. Y los otros son, como te decía, Peter Turkson y Fridolin Ambongo. Ha ganado mucha fuerza este Fridolin Ambongo, que es básicamente desconocido, es del Congo, tiene 65 años. Pero queda por aquí uno que es para mí una carta tapada, que es Jean-Claude Hollerich, de Luxemburgo. Nació en 1958, es progresista, es un intelectual, pertenece a la nobleza, de la rancia nobleza de Europa. Eso no me indica nada, pero es un gran pensador y de quien se dice que sería un magnífico papa. Ahí quedan estos. El otro podría ser Reinhard Marx, que es de Alemania, es partidario de Francisco, pero también es partidario del gobierno sinodal. Él ha sido el abanderado del movimiento sinodal en Alemania. Ahí quedan esos. Hay que ver, pase lo que pase, a ver, si con todo respeto, si sale un papa negro va a ser una bomba. Claro. Va a ser una bomba. Vamos a ver si realmente el mundo está preparado para eso. Y como sea Peter Tucson, yo ya ese día, bueno, o sea, es que ya ni te cuento, Pedro y negro. O sea, ya, la profecía más que cumplida. Lo que han dicho ustedes, compremos crispetas. Efectivamente. Y alquilemos balcón. En una semana nos vemos si queréis y analizamos la figura del nuevo Papa y lo que está pasando en la Iglesia, que creo que eso, a luz de la profecía, creo que eso va a estar genial. Muchísimas gracias a los dos, a Néstor y a Lourdes. No sabéis lo que os agradezco porque sé cómo tenéis la agenda estos días. Sois mis amigos, os quiero un montón y muchas gracias por ser parte de Noche de Misterio. Lourdes Gómez, tu conclusión y tu cierre. Y, por cierto, seguirla en Noche de Lluvia Podcast. Que vivimos tiempos proféticos, tanto con el deceso del Papa como con lo que venga, que hay que estar con la mirada muy abierta y pase lo que pase. Como dice la profecía de Parravicini, creo que llega lo inesperado. Gracias a todos y bueno, pues ahí me podéis seguir en Noche de Lluvia Podcast. Gracias. Gracias a ti. Néstor Armando Alzate, tu conclusión y tu cierre. Yo creo que antes de cada alumbramiento hay dolores de parto. Estamos en un parto. Yo creo que en este momento es un alumbramiento. Lo que está ocurriendo son los últimos rezagos, los últimos remazos o coletazos de la anterior era. Y entramos en la era de Acuario, que cambia cultura, cambia filosofía, cambia Dios.
y cambia absolutamente todo. Que es lento, pero está ocurriendo en este momento. Lo que estás viendo en el mundo, todos son síntomas de lo que se viene. Pienso yo que el próximo Papa tendrá que vérselas con algo muy bravo, con esa policrisis y además la crisis interna de la Iglesia, que no la va a solucionar nadie. Bueno, pues yo digo que voy a hacer una cuenta de Twitter que se va a llamar Fans de Peter Turkson, ¿vale? Por si la hace Papa, ya que se llama Pedro y es negro. Y haz otro de Pietro Parolin. No, pero es que mucho mejor lo del Pedro y negro, eso es mucho mejor. Como salga esa cuenta va a tener millones de seguidores a los pocos días. Así que... y así rapidito. Tiene otra característica que es lo que no hemos contemplado, y eso lo están contemplando todos, que el Papa que venga no puede rebasar los 76, 77 años. Se está pensando en un papado relativamente largo y por eso se piensa en gente relativamente joven, de 70 años como Pietro Parolin. Mientras que Peter Turkson tiene 76, Chito tiene 67, 67, perdón. Entonces, eso también va a pesar a la hora de la verdad, porque a papados como estos dos que duraron 20 años, que pretendieron que fueran papados de transición y terminaron convirtiéndose en la transformación de toda la Iglesia, vendrá un papado largo. Por lo tanto, debe haber un papa joven. Me ha puesto contigo un chicharrón. Yo digo que papa africano, tú dices que papa europeo. Listo. En Medellín, nos comemos el chicharrón en Medellín. Tú pagas si eres africano y yo pago si es europeo. Listo. Así, de 100 vagones. Así. Bueno, señores, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de Noche de Misterio. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias. ¿Quién pagará el chicharrón? Alejandro Bernal, será Néstor Mandozate. Hice mal la apuesta, tenía que haber dicho, yo creo que va a ser un papa africano o asiático, que no va a ser un papa europeo. Es lo que creo. Pero bueno, yo le pago el chicharrón a mi buen amigo Néstor Mandozate, tremendamente feliz, sin absolutamente ningún problema. Oye, se está hablando, Alejandro Bernal, mucho en estos días de la figura de el famoso pintor y vidente Benjamín Solari Parravicini, que se hizo tremendamente famoso cuando el atentado de las Torres Gemelas. ¿Quién es este personaje y por qué es tan importante cuando hablamos de periodismo de misterio? Juanje, nadie más y nadie menos que el gran Nostradamus argentino Benjamín Solari Parravicini, un hombre con una clara vocación artística y quien a través de psicografías habría creado una serie de mensajes y de dibujos de sucesos que terminaron ocurriendo en este mundo, como los atentados de las Torres Gemelas y otros sucesos bastante importantes que han acontecido en nuestro mundo. De hecho, el gran investigador, el ufólogo uruguayo Fabio Serpa, incluso llegó a decir en su momento que Benjamín Solari Parravicini habría sido abducido en la avenida 9 de Julio, en pleno centro de nuestra amadísima Buenos Aires, en donde pues claramente vivió una experiencia bastante particular con seres venidos de otros planetas. Pero lo cierto, como tú muy bien lo mencionabas hace unos instantes, Juanje, es que tras el fallecimiento del Papa Francisco han surgido una serie de noticias relacionadas con precisamente un lazo muy estrecho que habría tenido en vida el Papa Francisco o Jorge Mario Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, y en este caso Benjamín Solari Parravicini. De acuerdo a la investigación de nuestra colega y amiga quien estuvo aquí invitada, Lourdes Gómez, ella tiene una serie de testimonios e informes de personas que corroboran cómo, en este caso Jorge Mario Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, sostuvo una serie de reuniones con Pedro Romaniuk, amigo personal y discípulo de Benjamín Solari Parravicini, una persona quien no solo es el custodio de la obra de Parravicini, sino quien realmente le habría revelado algunos de los secretos más interesantes a Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires. De acuerdo a la investigación de Lourdes Gómez, parece que el Papa Francisco en su momento estuvo realmente obsesionado con los mensajes que pudo canalizar Parravicini, tan así que uno de sus primeros mensajes en una de sus visitas públicas que efectuó a Brasil en su momento fue exactamente igual a una de las psicografías de Parravicini: dejar que la iglesia se abra a la gente. Ese fue un mensaje que en su momento consignó Parravicini
en sus psicografías y que fue replicado con exactitud por el Papa Francisco en una visita que efectuó a Brasil. Si nos basamos, Juanje, también en las psicografías, en la obra de Parravicini, hay una que te va a dejar alucinado. En 1972, Parravicini predijo la situación en la cual Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco. Parravicini dijo lo siguiente: Papa nuevo, a divergencias, el nuevo Papa será luego de arduas luchas internas, dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas. Avanzará el confucianismo y de ello surgirá lo inesperado. Describía a dos figuras, a dos papas, Juanje, como lo fue en su momento Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, quien renunció a su papado y le abrió la puerta a que llegara el Papa Francisco, una profecía que se terminó haciendo realidad y que tenía que ver con el Papa Francisco. Y eso además es una imagen que creo que no solamente es icónica, sino clave, creo que en la historia de la Iglesia y en los cambios de la Iglesia. Porque no nos engañemos, Ratzinger era un papa como Juan Pablo II, que representaba la parte más conservadora de la Iglesia. Pero yo creo que este señor incluso se dio cuenta que o llegaba un cambio, o lo que decíamos al comienzo del programa, cada vez más el número de católicos y de cristianos en el mundo iba a descender sin parar. Entonces, o la Iglesia se toma en serio una renovación, o cada día será mucho más pequeñita. Bueno, señores, estamos ya llegando al fin de este programa. Hemos intentado informarle, repasando en cierta medida no solamente la vida de Francisco, sino todo lo que se ha hablado en estos días en torno a su muerte, posibles profecías, y a ver ahora quién es el próximo papa. Siempre es un evento del que está atento toda la humanidad. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Pues Juanje, antes de comentarles mi conclusión, recuerden lo que hablábamos de la profecía de San Malaquías en el anterior bloque sobre Petrus Romanus o Pedro Romano. Fíjense en esta sincronía que tenía con el Papa Francisco, Pedro Romaniuk, el custodio de la obra de Parravicini, un hombre bastante parecido a Petrus Romanus y con quien habría sostenido una relación estrecha el Papa Francisco. Coincidencia o no, nosotros con Juanje les dejamos los datos y ustedes son los que deciden. Y finalmente, sobre el Papa Francisco, Juanje, para mí un hombre con un aire totalmente renovador respecto a la Iglesia Católica, un hombre muy cercano a la gente, un hombre que vivió en la austeridad, que la predicó, que la fomentó. Y me quedo con algo que decías en la introducción del programa, un hombre con una lucidez mental impresionante, que incluso a mes y medio de su deceso decidió hacer una reflexión sobre el fin del mundo, convocando a una serie de expertos en diversas disciplinas y que nos deja un legado impresionante. Paz en la tumba del Papa Francisco, y muchas gracias por su legado. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @S. Pues yo comentar que creo que este hombre, en ese documento que nos hizo apenas a un mes de fallecer, dejó reflejada una situación actual del mundo muy preocupante. No sé si su muerte va a hacer que el mundo cada día sea más convulso. En principio no. Quien hace realmente el mundo convulso son los grandes líderes de la humanidad, que a día de hoy en general son personas deplorables. Pero sí es cierto que esta profunda crisis y esta profunda fragmentación mundial creo que no nos lleva a nada bueno, porque nos guste o no, y al que no le guste tiene que fastidiarse, todos los seres humanos del planeta vamos en el mismo barco, y es la Tierra. Y si un día fastidiamos la Tierra con nuestras armas nucleares, con nuestro egoísmo y envidia, destrozando la naturaleza, si el barco se hunde, perdemos absolutamente todo. Y el Papa Francisco nos habló de esto pocas semanas antes de fallecer. Que descanse en paz el Papa que vino del fin del mundo. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.